Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes me ayudaron a tener todos los videos de la clase. Ya están completos. Entonces, ya saben que pueden, a través de esta pestañita, acceder a todos los videos. Ahí les vamos a ir colocando de todas las clases. Muy bien. Estábamos en las estructuras de control. Habíamos visto el switch. Y estábamos viendo las de repetición. Habíamos visto el for. Y ahora nos toca mirarle al while. El while también es una estructura que nos sirve para iterar, es decir, para repetir un bloque de instrucciones de forma continua, ¿no es cierto? Pero en este caso, la palabra reservada es while. Y entre paréntesis debemos poner una expresión lógica. ¿Qué significa que sea una expresión lógica? Que cuando se evalúe nos devuelva true o false. De forma que cuando esto da true, es decir, verdadero, ingresa al bloque de código que está delimitado por las llavecitas del while. Y si esto ya algún rato es falso, entonces deja de estar repitiendo y saldrá a ejecutar las siguientes instrucciones. ¿Sí? Como vemos, dice la estructura repetitiva while, mientras es aquella que en el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Cuando se ejecuta la instrucción mientras, es decir, el while, la primera cosa que sucede es que se evalúa la condición, ¿no es cierto? Una expresión booleana. Si se evalúa falsa, no toma ninguna acción, es decir, salta hacia acá. Y el programa prosigue en la siguiente instrucción del bucle. Si la expresión booleana es verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo del bucle. Después de ello, se evalúa de nuevo la expresión booleana y este proceso se repite una y otra vez mientras la expresión booleana, la condición, sea verdadera. Es decir, mientras esto sea verdadero, va a seguir repitiendo una y otra vez el grupo de instrucciones que estén dentro de su cuerpo. Aquí tenemos los diagramas de flujo de un while. Como vimos, primero se va a evaluar la condición, ¿cierto? Si es falso, saltará las instrucciones que están debajo del while. Y si es verdadero, un bloque de instrucciones. Termina la última instrucción y regresa a evaluar otra vez la condición. Acá tenemos como un ejemplito, ¿cierto? X empieza en 0 y primero lo que va a hacer es evaluar la condición. ¿Es X menor o igual que 10? Como era 0, si es menor, es verdadero, bajará hacia esta operación, luego al X se incrementa en 0.5, imprime X y regresa otra vez a evaluar la condición. ¿Es X menor que 10? Sí. Continúa ejecutando este grupo de instrucciones hasta que la X pues ya esté en 10, ¿no es cierto? 10.5 de hecho, ya ahí deja de cumplir la condición, se va al falso y termina, ¿sí? Aquí tenemos en forma de pseudocódigo lo mismo. Inicio X igual a 0, mientras X sea menor o igual que 10, inicio del while, y igual a 3 por X más 5, X le incrementamos en 0.5, imprimimos XY, fin del while, es decir, del mientras y fin de todo el programa. ¿Sí? Así funciona el while. Aquí tenemos un ejemplito. ¿Sí? Tenemos el main y tenemos, nos dice por favor ingresar un número. Vamos a ingresar un número integer, el número. Nos dice que mientras el número sea diferente de 0 va a estar dentro del while. Pregunta si número módulo 2 es igual a 0, es decir, si es par, ¿cierto? El contador de pares se va incrementando. Si no, el contador de impares se va a ir incrementando. Al final le pregunto otra vez, ingrese otro número. Vuelves a leer ese número y el while subirá nuevamente a validar si ese número es diferente de 0.
que significa que cuando queremos que ya se deje de ingresar números, pues el usuario debe digitar el 0. Cuando digite el 0, el while dejará de ejecutarse y va a imprimir la cantidad de números pares desde el contador de pares y la cantidad de números impares, el contador de impares. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer el ejercicio? Yo. Listo, entonces por favor que nos comparta. Sí se estaba compartiendo. Sí, ahí se ve. Ahí. Con el main. Sí, con el mismo. Okay. Muy bien. Lo que vamos a hacer es similar a lo que teníamos en el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una instrucción de repetición en la que nos está pidiendo que ingresemos un número. Vamos a salir de ese while cuando ese número sea igual a 0. Y mientras seguimos contando los números, evaluando si son pares o impares. El número son int. While. Que el número sea mayor a 0. ¿Le pongo que el número sea mayor a 0 o no? Era diferente de ser. Diferente de 0. Ajá. Un número diferente de 0. If. If. El módulo 2 para ver si es par. ¿Cómo? El módulo 2, número módulo 2 para ver si es que el número es par o es impar. ¿Cómo? No, con el símbolo del porcentaje. Eso, 2, ¿cierto? Si eso es igual a 0. Igual, igual. Ajá, porque estamos comparando. Si eso es igual a 0, significa que es un número par. Vale. Okay. Entonces voy a agregar 1 a los pares. Ajá, declaremos unos dos numeritos integers arriba del while. Uno que cuente los pares y otro que cuente los impares. Pares, no, por acá. Si eso es 0, eso es un par. Entonces impares en 1. Ya, el int no es necesario porque ya fue declarada la variable arriba. Okay. Muy bien, y si no,
Incrementamos las variables impares. ¿Qué sería 1? No. Solamente arriba ya le comparas. Si el Ah, módulo del número es igual a 0, es par. Si no, es impar. O sea, no necesitamos hacer un else if, sino ya directo el else, y ahí ya colocamos al contador de impares, le aumentamos. cuando no doy condiciones con el else, ¿tengo que abrir llaves o no es necesario? Siempre que vayas a colocar más de una instrucción es necesario. Si vas a colocar una sola instrucción, no es necesario. Y ahí necesitamos volver a leer un número al finalizar eso, porque si no el número siempre va a ser el mismo valor que ingresamos al inicio, ¿no es cierto? Entonces necesitamos volverle a colocar ahí las instrucciones que dice ingrese un número y leemos el número. Y, y o sea, sería este mismo. Sí, Vale. tiene que ser en la misma variable para que esa variable vaya y se evalúe en el while. Vector. Muy bien. Pero no le di print. No necesitamos. Sí, al final del while, saliendo del while. Allá, de ahí te va a sacar solo cuando ingreses qué número. Entonces le debería dar un... Al Sí. final, fuera del while. Ahí. Ahí imprimimos cuántos números positivos, cuántos números pares y cuántos impares. Ujú. Números pares. Pares. Listo. Números impares. Um, y... qué raro. ¿No sería entonces de ponerlo aquí adentro de donde dice pares? ¿Poner qué cosa? O sea, el imprimir los números pares. Es que no queremos imprimir los números pares, sino imprimir la cantidad de números pares. Porque finalmente eso es lo que estamos teniendo estamos acumulando, estamos contando cuántos pares y cuántos impares han ingresado. Entonces, cuando finalizamos de ingresar números, al final le decimos cuántos números pares ingresó y cuántos impares. Ya, es que como que no tiene final esto. Es Es bucle. que, es que el rato que tú ingresas el número 0, ingresa el 0, por ejemplo. Sí, ahí finaliza. Obviamente se está imprimiendo todo junto porque es un print y no un print ln. ¿Sí? ¿Cuándo finaliza? Cuando el número que ingresa el usuario es 0.
Mientras sea diferente de 0 el nuevo número que está ingresando, va a continuar en el while. Profe, entonces esto sería como un bucle, ¿o no? Es un bucle, es un bucle. Ujú. Son Ah, instrucciones de repetición. ya, listo. No entendía el fin que tenía esto, ¿sabes? Pero ahorita ya entendí, gracias. Ah, y el bucle se acaba cuando Profe, el cero. una pregunta. Dígame. O sea que mientras no digitemos el cero, va a seguir contándoles números infinitos. Así es. Mientras no digite el 0, va a continuar ahí. Y por ejemplo, si ingresáramos un 10, ¿eso igual le va a contar Por mientras no sea supuesto. cero? Ah, Cualquier número, inclusive los negativos, te van a contar. Si ingresas números negativos, también le va a contar. ¿Sí? Porque nuestra condición del while es solamente que el número sea diferente de 0. Cuando es 0, deja de contar. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué le sale 3? O sea, cuando ya digita el 0, vi que le salió 4 y luego 5 y ahora le salió 3. Depende de cuántos números pares e impares haya ingresado. Es que va a ir contando, ¿no es cierto? Ahí hay un if que evalúa si el número módulo 2 es igual a 0, entonces se incrementa el contador de pares. Si no, se incrementa el contador de impares. Y eso es lo que está imprimiendo al final. Solo les cuentan. Ajá, pues va contando. Y ya, pues, Profe, una pregunta. Bueno, es más bien para aclararme a mí mismo. Dígame. Eh, entonces el for y el while se diferencian en que el for no comparamos la variable, ¿verdad? Y en el while sí. El for también compara la variable. Recordemos que el for tiene 3 componentes. Ah, Inicializa la variable, compara si aún se cumple la condición y luego incrementa o decrementa la variable. sí, profe, me confundí con el case. Perdón. Ok, Profe, una pregunta. dígame. El while se puede utilizar también con un for. ¿Cómo utilizarías el while con un for? Por ejemplo, ingresando una condición del for y que va a salir la misma condición, hasta que encuentre un break. Mm, O solo se puede utilizar con el if y el else. Puedo poner dentro del cuerpo del while cualquier cosa. Puedo poner un for adicional, puedo poner un switch, puedo poner un if, puedo poner cualquier código dentro del cuerpo, o sea, es decir, dentro del grupo de instrucciones que se va a ejecutar dentro del while, cualquier cosa puedo combinar. Sí, pero yo pensaba que tú me decías que querías utilizar al mismo tiempo un while y un for. No, no. El while es una instrucción, ¿cierto? Tiene su estructura y el for tiene su propia estructura. Prácticamente las dos casi sirven para hacer lo mismo. Solo depende tú con cuál te acomodes mejor, ¿sí? De hecho, decíamos que la instrucción de repetición y el for funciona mejor cuando tú ya sabes cuántas veces quieres repetir. En el while no sabemos cuántas veces quieres repetir. De hecho, depende de que el usuario digite el 0 o no digite el 0. En este caso, podrías poner el while una condición cualquiera. Listo, chicos, a ver a quiénes preguntaron, quiénes fueron. Ya dije, gracias. Pero ¿cuál es tu Ande, apellido? no. Freddy Tapia, dije. Tapia. Chanding. Andeloa también, profe. Un ratito. Tapia. La señorita es Chandy.
Profe, chicos, ¿están ahí? Sí. Sí, lo siento, chicos, Sí. una intermitencia y se me Era yo. cortó el internet un ratito. No, pensé que era yo. Se me cortó el internet un ratito, estaba colocando las actuaciones. A ver, había colocado Chandy, Aneloa también me dijo. Sí, ¿Ya? profe, gracias. ¿Quién más? Pila Jordi, profe. Pila Jordi. Listo. Sin baña Kevin. Baña Kevin, muy bien, listo. Yo, ahora más. Listo. ¿Quién más? Profe, tal vez sí me puso a mí. Soy Tapia. Primerito te puse. Gracias. No sé qué le pasa a mi compu, está hecha la loca. Hecha la que se quiere reiniciar. Bueno. Continuemos entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Alguien más que quiera hacer un ejercicio con el while? Quisiera hacer. Listo, entonces por favor compártanos su pantalla. Listo. Muy bien. Vamos a imprimir los números del 20 hasta el 30 a través de un while. Disculpe, dijo desde el 20 hasta el 30 Sí, desde el 20 hasta el 30. y que los vaya imprimiendo, esos Ajá, números. de uno en uno. Muy bien, ahí tenemos. Similar a como haríamos con un for, ¿cierto? Con un while, imprime los números del 20 hasta el 30. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Andrade, Kevin. ¿Alguien más, por favor? Profe, una pregunta. Yo tengo el mismo código Uh-huh. que hicimos ahorita, pero no me imprime. A ver, muéstrame. Ya. Ya se está viendo. Ya, ahí ya se ve. Tienes el while, tienes el bloque de código y se abre y se cierra ahí mismo. ¿Sí lo ves? Ajá. Pero se Oh, supone que las instrucciones van dentro de las llavecitas. Las instrucciones que quieres que se repitan.
Exactamente. Así. Ajá. Tampoco. A ver, y empieza en 20. Mientras i sea menor o igual que 30. Ahí salió. Ya. Gracias, Inge. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer un ejercicio? Yo quisiera intentar, Inge, pero sí veo que necesito ayuda. Listo, dale. Yo te ayudo. Compartan su pantalla. Ya sí, en eso estoy. Ya. Ya se ve. Falta un poquito. Listo, ahí ya se ve. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Queremos ir sumando los salarios de los empleados, ¿ya? Entonces lo que vamos a pedirle en un programa es que nos ingrese cuál es el salario de una persona, ¿sí? Vamos a pedirle ingrese el salario. Leemos el salario en una variable doble, debe ser, porque podría tener con decimales. Y leemos también el número de horas que trabajó, ¿sí? Multiplicamos ese salario, digamos que no se llame salario, llamémosle el valor por hora, el costo y el número de horas. Vamos a multiplicar el costo por este número de horas para obtener el salario, ¿sí? Y le seguimos preguntando en un while, ¿no es cierto? Le preguntamos en un while si quiere ingresar otro trabajador. Nos dice que sí y vuelve a repetir otra vez el while. Al final nos va a decir el número de trabajadores que ingresó y el valor total que va a pagar. ¿Listo? Ya, entonces empezamos poniendo un mensajito a pantalla que diga ingrese el número de horas o el... Que se me quedó la máquina. Tengamos paciencia, démosle punto y coma. Y sí, es que se me estaba colgando la máquina. Ajá. Bien. ¿Qué le pongo primero? ¿El número de horas Sí puede. o el salario? Ingresemos el número de horas. Ya. Ya, leamos en una variable llamada número de horas. Ya, esa me dijo un doble, ¿no? Si es el número de horas, leámosle en un integer. Ah, ya. Como usted dijo que iba a tener comas. Allá, para el costo, para el valor de la hora. Ya, ya. Sin tilde y sin espacios. Sí. Eso. Ah, ya, punto y coma. Ya. Y en este caso, ya le ingreso los salarios, ¿no es cierto? Ya, pero léale primero. Y asígnele al número de horas igual desde el escáner que declaró. Punto nextInt. Ah, ya.
bien. Ahí hemos leído el número de horas. Luego póngale otro mensajito que dice ingrese el costo de la hora. Ya. Esa sí es una variable doble. Ya. El costo me dijo, ¿no? Sí, el costo de la hora. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y ahí vamos a preguntar en un while. Vamos a hacerlo esto varias veces. Perfecto. Preguntamos, vamos a hacer el while, vamos a comparar ahora con una variable de tipo carácter. ¿Sí? En este caso, ¿qué le pongo? ¿Ya le hago que realice la multiplicación o primero hacemos el while? Primero hagamos el while. Ya. Ya, inclusive delante después de la declaración del escáner, ya, ahí coloquemos el while, ¿ya? Para que el ingresar, las horas y el costo siempre se ejecute. O sea, ¿dónde me dice que le coloque Después del escáner. O sea, aquí, ¿no es cierto? Ajá, sí. Declaremos una variable de tipo carácter. Ah, ya. En este caso, ¿cuál sería un string, no es cierto? Char. Y Ya. declaremos una letra. Ya. El nombre de la variable. Y ahí sí, sabía que algo me faltaba. Ajá, letra, puede ser. Y inicialicémosle con un valor, coloquémosle n. No, arriba donde le declaraste, ahí le inicializas igual. Y ahí coloca entre comillas simples, la comillita simple, Ya. es una n. Listo. Ya, entonces la pregunta en el while es, mientras letra sea diferente de s, Ah, no, diferente era así, ¿no es cierto? ajá, sí, con el igual, Igual. ajá, Exacto. pero entre comillitas simples la s. Ahí sí. Ya, ahí Ah, no, ábrale está bien. Y ahí sí. ajá, sí, ábrale el bloque de código del while, no punto y coma, sino que abra una llavecita. Ya. Ya, y la llavecita, bueno, se va a cerrar más abajo. Vamos a ¿Dónde, meterle aquí o más acá? abajo. Ahí, Ya. ahí. Listo. Entonces, como la primera vez cuando pregunta la letra es diferente de ese, sí, porque empieza en N. Entonces va a ingresar, ingresa el número de horas, ingresa el costo, luego va a calcular el salario. Ya sería en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ajá. Ya, hagamos una cosa. Aunque todavía no les he enseñado, pero por ejemplo, cuando uno declara una variable, por ejemplo, dentro del while, esta variable se convierte en una variable de bloque. ¿Qué significa que sea una variable de bloque? Significa que cada vez que se ejecute el while, esta variable se crea de nuevo, porque aquí está su declaración. Y no va a guardar, digamos que si yo quiero ir sumando, como en este caso, la variable debe estar declarada fuera del while. ¿Sí? El número de horas y el doble, el costo, no importa, ¿sí? Porque esas pueden irse creando en ese instante y no las vamos a ir guardando. Pero el número de empleados que sí necesitamos, ese quiero que le declares fuera del while. O sea, sería acá abajo, ¿no es Arriba, cierto? arriba, arriba, arriba. Antes de entrar al while, donde declaraste el char n, ya, ahí.
quiero que declares una variable de tipo integer que cuente el número de trabajadores. Y empiece en 0. Así no es cierto. No sin igual igual. El igual igual es para comparar. El igual para asignar. Muy bien. Y también vamos a declarar el valor total que sea doble. Aquí mismo, ¿no? Sí, ahí mismo, doble, el valor total. Y ese también va a estar inicializado en 0. Muy bien, listo. Entonces, en ese valor total, bueno, vamos a declarar un subtotal. ¿Con integer o con el doble? Con doble también. Ya, aquí mismo, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Qué fue lo que me dijo? Subtotal. Ya. No sé, está bien. Ya. También igual a 0. Yo pensaba que iba a hacer la operación ahí. Ya. Ya, es que todavía no tenemos los valores, ¿no es cierto? Ya, una vez que se ejecute el while y tenemos el número de horas y las horas que es el costo, ya más abajo, ahí sí, en el subtotal, asígnale la operación de multiplicar el número de horas por el costo. Ya. Ya nomás, en el subtotal le vamos a colocar. Pero O dentro, sea, ahí ya, ¿cómo? ahí ya tenemos declarada la variable subtotal. Listo, vamos a utilizarla después de que leemos el costo, dentro del while, abajo, abajo, abajo. Dentro del while, más abajo, más abajo, más abajo, ahí. Ahí le ponemos subtotal igual. Igual, sería la multiplicación del número de horas. Sería aquí. Horas por... El horas 1, ¿no? Horas 1, que es donde ingresaste el costo. Es horas 1 por número horas. Muy bien, ahí ya tienes el costo que te va a costar, lo que le tienes que pagar a un trabajador. Ahí incrementamos el número de trabajadores. Teníamos un trabajadores, podemos hacer trabajadores más. ¿Le declaro con una variable o...? Ya declaramos arriba y le Ah, ya. inicializamos en 0. Entonces ese trabajadores vamos a utilizar. Ponemos trabajadores más. Más, punto y coma. Listo, significa que se va a ir incrementando. Eso me va a ir contando cuántos trabajadores son. Y el valor total también ya habíamos declarado. Ah, ya. ¿Sí? Se llama valor total. Le vamos a poner más igual para que conserve su valor actual más el subtotal. Ah, ya. Sí, más igual subtotal. Ah, sí, está bien. Ya. Ajá. ¿Qué significa lo que hicimos ahí? Que en el total va a conservar su valor actual y le va a sumar el subtotal. Entonces, ahí terminarían nuestros cálculos. Pero para salir del while, nosotros necesitamos que esa variable que se llama letra cambie. ¿Sí? Entonces, antes de salirnos del while, vamos a colocar un mensaje que diga desea continuar. Pero dentro del while, dentro del while. Ah, ya. Imprimimos el valor a pantalla. Es valor total, ¿no es cierto? Ya, pero ahí lo que vamos a imprimir es un mensajito de pantalla que le dice al usuario, ¿desea ingresar otro empleado? Ah, ya. Ya, y ahí leemos en la variable letra, ¿no es cierto?
porque recordamos que el while está evaluando la variable letra. Entonces, en letra asignamos desde el escáner, leemos un carácter. En este caso, allá arriba le puse la S. Horas era el nombre de tu escáner. La letra. No, pues en horas, en letras asignas horas, que es el nombre de tu escáner. Para ingresar ya. Next. Y ¿no es cierto? ¿Qué variable le puse? Ah, no. Carácter. Next, paréntesis. Punto add 0. Para tomar el primer carácter. Punto y coma. Sí. Ya. Ahora, digamos que si le decimos desea ingresar a otro empleado, démosle una instrucción un poquito más donde diga S N, para que sepa que lo que tiene que ingresar es una S o una N. Si nos ingresa una S, regresemos al while un poquito más arriba. Si dice que sí, el while dice que si la letra es diferente de S, va a seguir repitiendo. Mejor preguntémosle abajo, ¿desea salir? Y para que nos diga que sí, y ahí se sale del while. Desea Más aquí salir. le imprimo que si deseo salir. No, ya en donde dice desea ingresar a otro empleado, cambiémosle. Pongámosle desea salir. Ya. Ya, y ahí nos va a ingresar. Si nos ingresa una N, se va a salir. Una vez que estamos fuera del while, fuera, eso ahí, vamos a imprimir número de trabajadores ingresados. Ese número de trabajadores es de la variable que ingresé, ¿no es cierto? La que fuimos contando, la trabajadores más, esa es ya. la que vamos a imprimir. Le ponemos un mensajito y le decimos número de trabajadores ingresados, 2 puntos, y ahí el trabajadores. Así, ¿no es cierto? Sí, así está bien. Ya. Trabajadores era la variable. Ajá. Muy bien. Nos falta una print ln. ¿En qué parte? Ahí tiene system.o.print. Está solo L y no está LN. Ya vi. Sí, ahí sí. Ya. Y luego vamos a imprimir igual el valor total. Y le sumamos con la variable valor total. Le puse, valor bajo total. Muy bien, Sí. probemos entonces. Recordemos que es una S minúscula lo que estamos esperando para salir del while. Ya, cualquier número de horas. ¿Le puedo poner 6? Sí. Ya. El costo por ingresar un valor doble, 2.5. Sí está bien la coma y no. Creo que te recibe punto. Ya, sí, porque se ha salido el error. No, era coma mismo. Era coma, ¿cierto? 6, 2.50. No, 2,50. Era con coma. 6, 2.5, pongámoslo así. Sí. Ya, dile que no. Una N. Ya. Ingrese otro número de horas. Ya, digamos que le dices que sí. Una S pequeñita. La S. Ajá. Y ahí ya termina el while. Entonces
Nos dice el número de trabajadores ingresados, 2, el valor total, 35. Ya. ¿Sí? Entonces el while no solo puede comparar números, también puede comparar caracteres, podría comparar strings, ¿sí? Podría comparar booleanos, podemos poner una variable booleana ahí que diga mientras true, mientras sea verdadero, ¿cierto? Entonces en el while podemos poner cualquier expresión que nos vaya a devolver un true o un false. Tú eres Diego Rendón, ¿cierto? Sí, así es. Ya te coloco. Listo. Muy bien, continuemos entonces, vuelvo a compartir mi pantalla. Y continuemos con la siguiente instrucción de repetición. En este caso vamos a hablar de una que se parece mucho al while, pero se llama do while. El do while es una instrucción iterativa de repetición que nos sirve para que nos dice do, haga, ¿no es cierto? Haga este bloque de código y al final pregunte si quiero seguir repitiendo o no. Es decir, tú abrimos las llavecitas, cerramos las llavecitas y ponemos un while y ahí colocamos la expresión que queremos evaluar. Y dentro de las llaves vamos a colocar el conjunto de instrucciones que queremos que se vayan repitiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el do while con el while? Es que el while lo primero que hace es evaluar si la condición se cumple, ejecuta. Es decir, si la condición no se cumple, digamos que ponemos una condición que no se cumple desde la primera vez, pues no va a ejecutar nada, ejecutará 0 veces. Mientras que el do no pregunta nada, sino que dice haga todo este bloque de instrucciones sin hacer ninguna comparación y después de que ejecuta el primer bloque de código, pregunta si quiere continuar y regresa al do. ¿Sí? Entonces el do while al menos se va a ejecutar una vez, mientras que el while o el for podrían ejecutarse 0 veces dependiendo de la condición que pongamos. Mientras que el do while no importa qué condición yo ponga, al menos se ejecuta una vez y luego si voy a repetir más de una vez, entonces sí evalúa la condición y ahí empieza a ejecutar el bloque de código. ¿Sí se entiende la diferencia entre el while y el do while? Más o menos. Ya, más o menos. Sí, profe, pero ¿para qué nos serviría entonces el do while? O sea, ¿en qué caso sería mejor utilizar el while y el do while? Cuando tú, por ejemplo, estás programando y todavía no te quieres complicar, como hicimos ahorita con el ingreso de los datos del trabajador. Yo tuve que configurar inicialmente, ¿no es cierto? Diego tuvo que poner que el char sea igual a n y luego cuando el carácter sea diferente de ese, entonces ingrese al while. A veces cuando estás programando, tú todavía no sabes cuál es la instrucción con la que quieres salir del bloque de repetición. Entonces colocas un do. Dices, bueno, mientras sé cómo, coloco un do y luego coloco el bloque de instrucciones que quiero que se repita. Y una vez que ya he pensado en el bloque de instrucciones, al final digo el while, ahora sí veamos, ¿cuándo quiero que salga? ¿Sí? Pero es solamente por comodidad del programador. Los dos bloques tienen la misma funcionalidad, hacer que se repita mientras está en una condición. Lo único, cuando tú estás programando, quieres pensar primero en el while, en la condición para salir o para repetir, o quieres primero colocar el bloque de código y luego el while. Pongámonos aquí, por ejemplo. Este es un while. Dice, ingresar, por favor ingrese el número y lee el número. Pero si vemos, acá tenemos repetida la misma instrucción. Por favor ingrese el número y leemos el número, ¿sí? Entonces, si el número es diferente de 0, ingreso al while. Yo, pues, si esta misma instrucción la quiero colocar con un do while, por ejemplo, primero coloco el do, luego colocaría, por favor, ingrese un número, cuento si es par o impar, y luego pregunto el while, ¿es el número diferente de 0? Y entonces entro a repetir. ¿Sí? Es únicamente comodidad del programador saber si quiere primero preguntar si la condición se cumple o quieres preguntar si la condición se cumple al final de ejecutar el bloque. ¿Sí, más o menos?
Sí, sí lo entendí, profe. Inge, Ya. entonces en la parte del do se pondría la condición y, y abajo el while vendría a ser el limitante de esa condición. Miremos. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, vamos a visualizar las potencias de dos números cuyos valores van del 1 al 1000. Si yo hago con un while, ¿cierto? La potencia empieza en 1. Yo digo, mientras la potencia sea menor que 1000, bueno, esta es una instrucción en C++, pero lo que está mandando a hacer aquí es mandar a imprimir la potencia, y luego la potencia le multiplica por 2, y el fin del while, ¿sí? Mientras que con el do, lo primero que hace es ejecuta una vez la potencia y luego pregunta. Es decir, el while tiene aquí, primerito pregunta, ejecuta y luego regresa. El do no pregunta, sino que ejecuta, luego pregunta y regresa. ¿Sí? Es solamente una forma en la que un programador puede sentirse más cómodo de utilizar un do while o de un while directamente. Sí, pero en el do while, en el while va siempre la expresión, no en el do. El do no tiene ninguna expresión. Y entonces en el do while, cuando termina el while, regresa primero al while o primero al do. Al do, ¿no? Al do. Siempre regresa al do. Ah, ya. Listo. ¿Alguien que quiera hacer un ejercicio? Yo, Listo, a ver, compartamos la pantalla, por favor. Aún no nos compartes la pantalla. sí, es que está un poco lento. Ya, está bien. Dije que no voy a poder compartir porque no me deja. Está bien. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Yo, profe. A ver, compártanos la pantalla. A ver, profe. Ahí. Listo, ahí ya podemos ver. Muy bien, vamos a declarar una variable booleana llamada bandera. Igual a falso inicialmente. Y nos vamos a meter dentro de un while. Ya declaré el while de ahora. Ajá. Pongamos ahí el while. Bandera. Mientras bandera. Sí, como es booleana, esta ya nos da una condición de verdadero o falso. Y abrimos las llavecitas. Llavecitas, abrimos y cerramos. Okay.
Muy bien, y dentro de esas llavecitas que vamos a colocar, vamos a imprimir un mensaje que diga ingresó por aquí. Ingreso por aquí. Sí, ingresó por aquí, algo así como para darnos un mensajito. Punto y coma. ¿Ya? Ya, si le ejecutamos ahí, ¿se va a ejecutar o no se va a ejecutar ese bloque de código y cuántas veces? No se va a ejecutar. No se va a ejecutar porque es falso. Exactamente. Entonces, con el while no se va a ejecutar nunca ese bloque de código. Coloquemos dentro del while un if. Vamos a colocar un contador. No hay, más abajo. Después del bloque ingresó por aquí. Bueno, declaremos una variable integer fuera del while. Ajá, un integer contador igual a 0. Ya, después de imprimir ingresó por aquí, les damos contador más para que se vaya incrementando cada vez que pasemos por ahí. Bien, punto y coma. Y luego preguntemos si el contador es mayor que 10. Entre paréntesis será. Ajá, sí. Si el contador es mayor que 10, entonces bandera fuera del paréntesis, eso, ahí, bandera igual a falso, vamos a ponerle. Punto y coma. Ya. Vamos a colocar nuestra bandera en true. Arriba en la declaración le ponemos en true. Listo, si nuestra bandera ya está en true, el while viene y evalúa y como es true, ingresa. Nos imprime ingresó por aquí, el contador se incrementa y esto va a hacerlo 10 veces hasta que el contador ya sea mayor que 10, entonces la bandera va a cambiar a falso y va a dejar de ejecutar el while. A ver, ejecutémosle. Pongamos prende N para que podamos ver hacia abajo. Listo. Como vemos, ¿cuántas veces ejecutó? Cuéntale. 11. 11, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo mientras si el contador es mayor que 10, es decir, ¿cuándo es mayor que 10? Cuando ya sea 11. Entonces, si le pongo mayor igual, ha de ser 10, ¿no? Ajá, colócale mayor igual. Listo. Ahí en 10 veces nos va a imprimir ingresó por aquí. ¿Sí? Sí. Pero como vemos, la bandera, si bandera no cumplía al inicio, si estaba en falso, nunca ingresaba, ¿cierto? Ya. Este mismo bloque de código hagámoslo con un do while. Más abajito, después del while. Ahí. Hagamos un do. Abrimos las llavecitas. Muy bien. Cópiate el ingresó por aquí, el contador más y el if. Todo ese bloque, cópiate. Y coloquémosle dentro del do. ¿Ya? Y al finalizar las llavecitas del do, colocamos ahí el while. Aquí. Ajá. Mientras, ahí abrimos y cerramos. Y preguntamos igual, mientras bandera. Punto y coma. ¿Sí? Ahí. Ajá. ¿Esto la borro o la dejo ahí? Déjale ahí. Ya. Vamos, ejecútala. Cambiamos el mensaje, pongámosle ingresó por acá en el do while. Listo. Ahí se ejecuta. Listo. ¿Qué está pasando? Ajá. Se ejecuta solo una vez. Ya, pero ¿por qué? Porque nuestra bandera empieza en true.
ejecuta el while, ¿no es cierto? Como la bandera está en true, sigue ejecutando el while inicial. Y nos imprime ingreso por aquí y el contador se sigue incrementando. Cuando el contador ya es igual a 10, bandera se pone en falso, ¿sí? Cuando el bandera está en falso, salimos del while. Y luego ejecuta el do. Sin importarle si la bandera está en true o en false, ejecuta el do y nos pone ingreso por acá. Incrementa el contador y la bandera se pone en falso, que igual ya estaba en falso, o bueno. Y luego pregunta, mientras pero la bandera estaba en falso. Entonces, por eso no vuelve a ejecutar, pero al menos ejecutó una vez. ¿Bien? Coloquemos antes del do, la bandera, coloquémosla en true. ¿Aquí Antes o del aquí do, arriba? antes del do, ahí. Bandera igual a true. Muy bien, ahí ejecútale. ¿Sí? Ejecuta una vez. Ya, el contador también necesitamos inicializarle. Bandera igual a true, contador igual a 0. Listo, ahí ejecútale. ¿Sí? Ahora. Ejecuta las 10 primeras veces del while. Y luego, ¿cuántas veces va a ejecutar el ingreso por acá? 2, 10. 4, 6, Listo. 8, 10. Listo. Entonces, como vemos, los dos bloques hacen lo mismo. Pero en los dos casos estamos haciendo que la bandera ingrese en true. Coloquémosle las dos veces la bandera en falso, arriba en falso, y abajo también coloquemos en falso. Ya, ejecútale. Como vemos, el while, no se ejecuta ni una sola vez, porque primero pregunta por la bandera. Como la bandera está en falso, ejecuta 0 veces. Y el segundo bloque, el do while, aunque la bandera también inicie en falso, no le importa. Primero ejecuta una vez y luego evalúa para repetir. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el while y el do while. ¿Sí? En el while primero preguntamos si la condición se cumple, ejecutamos. En el do primero ejecutamos y luego preguntamos para repetir. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro cómo funciona el while y el do while? Sí. Listo, muchas gracias. ¿Cuál es su apellido? Morillo. Es la primera vez que participo. Que no sea la última, por favor. Sí, sí, por favor. Listo. Continuamos entonces. Les vuelvo a compartir mi escritorio. Teníamos el do while. Tenemos otra condición. En este caso se trata de esta palabra reservada, que es un break. ¿Sí? Este break ya lo habíamos visto dentro del switch, ¿no es cierto? Dentro del switch veíamos que nos sacaba de cada una de las condiciones de los cases que tenía el switch. Pero este break también puede ser utilizado dentro de las instrucciones de repetición, que son 3, ¿no es cierto? Tenemos el while, el do while y el for. ¿Qué va a ocurrir cuando yo encuentro un break? Cuando yo encuentro un break, lo que va a hacer es sacarme de la instrucción de repetición. No importa si la condición se esté cumpliendo o no, el break me saca, ¿sí? No importa si la condición en el while todavía no se cumple, el break me va a sacar afuera del while. Igual, el break me va a sacar fuera del do while. Del if, del for, también del for, me saca fuera del for sin importar si todavía se cumplía la condición. Así funciona el break. Entonces nosotros podríamos poner, a veces cuando tenemos programas bastante grandes y se nos complica el controlar quién está controlando la ejecución del while, del do while o del for, podemos, como una excepción, utilizar este break y nos va a sacar de estas instrucciones de control. También vemos, es una herramienta, el break, que nos va a ayudar en ciertos casos que necesitemos salir de las instrucciones de repetición. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el break? Profe, Que el tenía una break pregunta. siempre nos va a sacar del bucle, por así decirlo. Sí,
cuando el compilador, ¿no es cierto?, del Java empieza a ejecutar instrucción por instrucción, recordemos que entra aquí, si es que esta condición se ha cumplido, ejecuta el break y busca la instrucción de repetición que esté más arriba, el papá, y PAC le va a sacar de ahí. Siempre que encuentre un break. ¿Alguien más quería preguntar algo? Era acerca de que cuando está el break se sale solo de una instrucción, o por ejemplo si tengo un while metido de otro while, metido de otro while, el break está adentro, ¿va a salir de todos los while o solo de uno? Solo de uno, solo del que está más cercano a, digamos que estás anidando, ¿no es cierto? Tienes un while, luego tienes otro while, has anidado, un while dentro de otro. Y tienes un break, te saca del primer while que tengas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un for y va a ir desde el 0 hasta el 10, ¿no es cierto? Y la i va a ir incrementándose. Y nos dice que cuando la i sea igual a 0, cuando la i sea igual a 4, nos va a imprimir en pantalla for finalizado por break, ¿no es cierto? Y caso contrario, va a imprimir la i, ¿cierto? La salida en consola sería, va a imprimir el 0, el 1, el 2, el 3, y cuando llega al 4, esta condición se cumple, imprime for finalizado por break, se ejecuta el break y PAC, y ya deja de imprimir, le faltaba todavía imprimir 5, 6, 7, 8, 9, 10, que era lo que esta instrucción hubiese hecho si no existiera el break. Muy bien, aquí está justo la pregunta del compañero, donde tenemos un while, por ejemplo, una expresión, luego tenemos otro while dentro, ¿no es cierto? Y este break, ¿a dónde me va a sacar? Pues a la finalización de este while inicial. Este break me llevará aquí a que nuevamente se ejecute todo el código, ¿sí? El break termina el bucle más interno. Si encuentro un break aquí, termina este while, pero este otro aún continúa ejecutándose. Probemos entonces cómo funciona el break. ¿Alguien que quiera probar? Yo hice. A ver, compártanos la pantalla. Muy bien, hagamos por favor un for que nos imprima los números del 0 al 10. Ahí va la condición, mientras i sea menor que 10, punto y coma, y más. Muy bien, ejecútale. Muy bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? Nos ejecuta los números desde el 0 hasta, bueno, ahí les va a incluir el 10. Nos ejecuta los números desde el 0 hasta el 10. Listo. Coloquemos entonces una instrucción que nos diga dentro del for, eso ahí, preguntemos si la i es igual a 8, break. Bien, ejecútale por favor. ¿Sí? Va a parar en el 8, aun cuando el for le decía que se vaya hasta el 10, el 8, ese break rompe el for, ¿no es cierto? Y va a dejar de ejecutar la instrucción que era seguir imprimiendo los números. Ahora, dentro de ese for coloquemos un for más anidado, un for interno, un for que vaya con una J desde 0 hasta 10 también.
Hay doble paréntesis, exactamente. Y vamos a imprimir I, J. Imprimamos la I, le sumamos más una comillitas como cadena. Una cadena que tenga dentro una coma, eso, una coma. Exacto, luego más y la J. Eso quiero imprimir I, J. Quítale el de arriba, el que dice System Print I. Ese de ahí, exacto. Muy bien. Ahí imprímale, ejecútale. Listo, nos va a imprimir los números, ¿no es cierto? ¿Podemos ver la consola un poquito más arriba? Pero no, ya, chévere. Desde el principio vemos que la I se mueve, ¿no es cierto? Del 0 al 10, entonces cuando I vale 0, la J también, como tenemos un for interno, que primero se va a ejecutar el for interno, va desde el 0 hasta el 10. Luego la I ya cambia a 1 y la J empieza otra vez desde el 0 hasta el 10. Luego la I cambia a 2 y la J va desde el 0 hasta el 10, ¿no es cierto? Lo va a hacer hasta que la I sea igual a 8. Cuando sea la I igual a 8, ¿no es cierto? Primero ejecuta el for interno de la J, por eso va desde 8, 0, tan, hasta el 10, y luego pregunta, ¿no es cierto? Si es igual a 8, le saca. Ahora metámonos dentro del for interno. El break, coloquémosle dentro del ese I igual a 8, métele dentro del segundo for. Muy bien. Ahí preguntemos si J es igual a 5. Y donde tenía I igual a 8, preguntemos si J es igual a 5. Va a hacer un break, ejecútale. A ver. Ahí tenemos el punto y coma, Listo, veamos, subámonos desde el principio. ¿Sí? Va la I, empieza en 0, la J llega hasta el 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Segura estés? No está saltando. Creo que la consola, el output, es el que estamos viendo de la ejecución anterior. Pues bajarle un poquito más. Exacto, este de aquí es la ejecución. Eso. Va la I desde el 0, ¿no es cierto? Y cuando J es 5, hace un break, sacándonos del for interno que teníamos del for de la J. Y entonces vamos al for de la I. Y la I cambia a 1 y va desde el 0 hasta el 5. Nuevamente la J llega a 5, hace un break y se salta. Y continúa la I en el 2, igual hasta el 5. Nuevamente encuentra un break. Como vemos, este break nos está sacando solamente del for interno que tenemos. ¿Sí? Así es como funciona dentro de un for. Como vemos, dentro de un for anidado nos saca fuera de este for. Imprimamos fuera del segundo for. Más abajito, más abajo. Fuera del segundo for. Ahí seguimos dentro del segundo for. Eso ahí, imprimamos. Un mensaje a pantalla que diga después del segundo for. Que diga qué, perdón. Después del segundo for. Muy bien, ejecutémosle.
¿Sí? Entonces, una vez que ejecuta el break, nos va a sacar al final del segundo for, y después del break siempre se ejecuta la línea después del segundo for. Es decir, este break, si hay más instrucciones fuera del for, primero se van a ejecutar esas, allá es a donde nos saca el break, ¿sí? Por si acaso tengamos la idea de que este break nos va a sacar al inicio del primer for, no, nos saca al final del segundo for. Entonces, lo que tengamos después del segundo for se va a seguir ejecutando. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo que no nos quede muy claro? ¿No? Ya. Por favor, ahora abrimos el continue. El continue es muy parecido al break. No me dejes de compartir para hacer el ejercicio contigo mismo, ¿ya? Comparte. Gracias. Cambiémosle. En lugar de break, pongamos continue. Muy bien. Ejecútale, por favor. Y veamos la diferencia del continue. Vámonos. A ver. Se ejecuta después del primer for, al parecer. A ver, ejecuta. A ver, vamos, busquemos. Ahí está la ejecución. Ahí va. Desde el 0 va 1, 2, 3, 4. Cuando la J es igual a 5, debería ser un continue. Es que primero se imprime. Ya sé por qué. Por favor, ¿puedes meterle la impresión después del if? La impresión del IJ. No, ese está bien. Ya, la impresión del IJ después del if. Primero pregunta si J es igual a 5, continúe, ahí. Eso, ahí, listo. Ahí ejecútale. Primero quiero que haga el break para que ya no imprima. Exacto, ¿no es cierto? Empieza a imprimir. La I vale 0, la J va 0, 1, 2, 3, 4. Y lo que hace el continuo es saltarse el 5, no imprime el 5, que es la instrucción que está debajo, y imprimir I, J, no imprime el 5, y se salta solo esa interacción. Salta el 5 y continúa, le regresa al for al que sigue, que sería el 6, y sigue imprimiendo 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? El continue solo nos saca de una ejecución. El break nos saca por completo del for. El continue lo que hace es saltarse cuando la J tenía el valor igual a 5. ¿Sí? Coloquémosle, por ejemplo, y eso va a ser en todas las ejecuciones. Ya, listo. Gracias. Ahí teníamos la... ¿Cuál es su apellido? Jaramillo. Muy bien. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, ahí se puede usar igual que en el break, se puede poner datos anidados y poner solo, o sea, poner un while dentro de otro y luego usar el continuo y hace exactamente lo mismo de que solo hace uno. Sí, exactamente. Bueno. Gracias, profe. Ya, vamos a compartir. Listo. Entonces aquí tenemos el continuo, ¿cierto? El continuo lo que va a hacer es saltarse solo esa iteración, solo una. Si el for iba, como vimos en el ejemplo, del 0 al 10 y ponemos aquí la expresión, una pregunta de que si la i es igual a 5, solo se salta la ejecución del 5, es decir, deja de ejecutar lo que está debajo del if, ¿no es cierto? Y regresa al siguiente. Al siguiente el for que le tocaba el 6, entonces continúa ejecutando. Lo mismo ocurre en el while. ¿Sí? Lo que deja de ejecutarse es del código desde el continue hacia abajo. Esto ya no se ejecuta y salta nuevamente al while. Igualito en el do while. Deja de ejecutarse el código desde el continue, ya no ejecuta nada de esto y ejecuta directo el while, la expresión y continúa ejecutándose. Si tenemos anidados, igualito solamente va a saltar el que está, la iteración más interna. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo del for, ¿no es cierto? Que va del 0 al 10 y cuando sea el 4 le dice continue, significa que se salta, para cuando la i vale 4 se salta todo lo que esté debajo, en este caso es la impresión del 4, no lo imprime, pero continúa al siguiente, el 5. El break, si aquí hubiera un break,
Ya desde el 4 ya deja de ejecutar el resto de instrucciones, las 5, 6, 7, 8 deja de ejecutar. ¿Sí? Entonces el continue salta una y el break salta todito. Listo, tenemos ejercicios. Tenemos este ejercicio y este, 3 ejercicios, 4 ejercicios. Tenemos 4 ejercicios que lo vamos a poner de deber de las instrucciones de repetición. Y con eso finalizamos, estamos en cualquier lado. Y con eso finalizamos nuestra clase del día de hoy. Con una tareita. Y vamos a dejarle hasta el siguiente día miércoles. ¿Sí? Los 4 ejercicios. Copia el código, lo pone en el Word, la imagen tanto del código como la ejecución que le salió. Copia en el Word, guarda como PDF y me sube el PDF como la tarea. Listo, profe. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Gracias, profe, que lo vaya bien. Cuídese. Chao. Igualmente, que les vaya Hasta muy mañana. bien. Hasta luego. Igualmente. Gracias.